Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven Espíritu Santo, Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones llena nuestros corazones de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que es en realidad, y que ejerza su acción y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy estamos con Doris, aquí de los Estados Unidos, compartiendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Queremos invitarlos. Estamos a 10 de diciembre. El día 12 termina la novena en honor de la Virgen de Guadalupe. Queremos invitarlos a México el próximo año. Ya se van a cerrar las oportunidades, ya se van a cerrar los cupos. En este próximo año hablemos un poquito de la peregrinación. Doris, la invitación. Cualquier persona que quiera participar a Juego de Pájaro, y ahorita vamos a explicarlo bien al final. Ahí llaman a Doris, 818-599-4056. Escuchen un momentico. Queridos hermanos, todos están cordialmente invitados a participar de nuestra próxima peregrinación mariana a México, que se llevará a cabo del 21 al 27 de abril. Al final les compartiré un poco del itinerario. Quien guste participar puede llamarme al 818-599-4056. Todos son bienvenidos. Bueno, ahí para que usted le dé un regalo a su familiar de Navidad, ahí para que lleve a su mamá, a su papá y nos vayamos a México. Y las personas que todavía deben las mantas y las promesas que han hecho a la Virgen de irla a visitar, aprovechemos esta peregrinación después de la Semana Santa. En la pantalla le colocamos la información para que usted la tenga. Vamos a meditar el Evangelio de San Mateo capítulo 18, versículo 12. Mateo capítulo 18, versículo 12, me llama la atención cómo termina el versículo 14. El versículo 14 dice que Dios no quiere que ninguno de sus hijos, de sus ovejas, se pierda. Y yo quiero basar esta reflexión preguntando: ¿por qué, si Dios no quiere que ninguna oveja se pierda, por qué se pierden las ovejas? ¿Por qué se pierden los cristianos? ¿Por qué se pierden los hijos, los maridos, las esposas, la familia? ¿Por qué se echan a perder? ¿Por qué el mundo los atrapa, los arropa? ¿Cuál es el motivo? Vamos a estudiar en este día las circunstancias, los motivos, los fenómenos, las cosas que hacen que nos echamos a perder. Ya sabemos que son los vicios, ya sabemos que son las dificultades, pero no solamente vamos a ver el pecado como motivo de perderse una oveja. Vamos a ver los descuidos, vamos a ver las actitudes del pastor, vamos a ver que las personas se echan a perder porque quieren probar una vida de desorden, porque se van por la puerta ancha, porque no les importa aquel que le mata el cuerpo, sino que se van con las malas amistades. ¿Por qué se pierde una oveja? Miren cómo termina el versículo 14, Mateo 18, versículo 14. Escuchen cómo termina el Evangelio. Pasa lo mismo donde el Padre de ustedes, el Padre del cielo. El Padre del cielo. Allá no quieren que se pierda ni tan solo uno de estos pequeños. Repítalo, por favor. El Padre del cielo. Allá en el cielo. no quieren que se pierda ni tan solo uno de estos pequeños. Dios no quiere que se pierda ninguno. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, dice San Pablo. Dios no quiere que se eche a perder ninguno. Entonces, ¿por qué las ovejas se pierden? ¿Por qué los cristianos se pierden? Miren, vamos a entender un poquito lo que es el contexto, la cultura de los judíos. La oveja con el pastor tenía comida,
tenía agua, tenía medicina, tenía bienestar, tenía cuidado. El pastor se encargaba de llevar a las ovejas a los pastos. El pastor se encargaba de llevar a las ovejas a los arroyos. El pastor se encargaba de curar a las ovejas. El pastor se encargaba de sacar el rebaño. Llamaba a cada una por su nombre. El pastor se encargaba de defender las ovejas de los lobos, de la pantera, del oso, del coyote. El pastor cuidaba a la oveja y no permitía que llegara una fiera a comérsela. Pero sin embargo, cuando había cantidad de 100 ovejas, una se perdía. ¿Cuáles eran los motivos por los cuales las ovejas se perdían? Si con el pastor lo tenían todo, si con el pastor no le faltaba nada, si con el pastor vivían felices y contentas, ¿por qué se iban a perder? Y Jesús coloca el ejemplo de 100 ovejas que tiene un hombre, se le pierde una. Y termina diciendo, Dios no quiere que ni uno se pierda. ¿Cuáles eran los motivos? La oveja se quedaba rezagada, la oveja no escuchaba la voz del pastor, llegaba el lobo y las dispersaba. Los motivos por los cuales se perdían las ovejas eran varios. Y hoy vamos a examinar por qué se pierden las ovejas. ¿Por qué si usted a su hijo lo llevó a la iglesia, le hizo que fuera la doctrina, que fuera la catequesis, que fuera de pequeño a misa, por qué su hijo ahora se metió en drogas o se metió en alcohol? ¿Qué hice mal, padre, para que mi hijo se echara a perder? ¿Qué hice mal, padre, para que mi hijo cayera en cárcel? ¿Yo qué hice mal para que mi hijo buscara caminos torcidos? Yo fui buen padre, fui responsable. Faltó algo, sucedió algo, que hoy el Evangelio nos lo va a mostrar. Dios no quiere que ninguna oveja se pierda. Dios no quiere que ninguno se eche a perder. Vamos a comenzar con el hijo pródigo. Lucas capítulo 15 nos relata la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo tenía todo en casa. ¿Qué le faltaba al hijo pródigo? Sarna para rascarse, nada. ¿Y saben qué pasó con el hijo pródigo? Se echó a perder. ¿Por qué? Porque tuvo un padre amoroso y porque tuvo un padre permisivo y porque tuvo un padre que le dio libertad y porque tuvo un padre que lo dejó hacer lo que quisiera. El hijo le dijo, papá, dame todo, todo porque me voy. Y el papá no le dijo, hijo, no se vaya. Hijo, esos caminos son malos, usted está muy pequeño. No, el papá le dio la herencia. Y el hijo, cuando recibió la herencia, se echó a perder. ¿Por qué se pierden los hijos? Porque los padres le dan todo. Porque los padres no lo enseñan a ganarse las cosas. Miren el ejemplo del hijo pródigo para que los padres aprendan. Vamos a verlo desde otra perspectiva. No desde Dios, que da todo a los hijos, sino desde los hombres que son permisivos con sus hijos. Presten atención. Lucas capítulo 15, versículo 11 y siguiente. ¿Por qué se pierden las ovejas? Había un hombre que tenía 2 hijos. El hombre tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre. El menor y el mayor. El mayor era bien trabajador. Ustedes pueden ver que al final el hijo mayor versículo 25. Miren cómo era el hijo mayor. El hijo mayor estaba en el campo. Era trabajador. El hijo menor era un flojo. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó, ¿qué significa todo aquello? Él le respondió, tu hermano ha regresado a casa y tu padre mandó matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano y salvo. Aquí el versículo 29. Oigan. Pero él le contestó. Miren cómo era el hijo mayor. Hace tantos años que te sirvo. Era trabajador, servía al papá. El papá le prestaba cuidado, el papá le prestaba atención, era exigente. Y ese hijo mayor no se perdió.
Y ahorita les voy a leer el hijo menor, escuchen. Sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus De nuevo, órdenes. repítalo. El hijo mayor dijo que, ¿qué? Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes. ¿Sabe por qué se echó a perder el hijo menor, que era la oveja, una de las dos que tenía el padre? Porque el hijo menor se volvió desobediente y el papá lo dejó hacer lo que le daba la gana. ¿Sabe por qué el hermano mayor no se echó a perder? Porque era trabajador y era obediente. ¿Saben por qué los jóvenes se echan a perder hoy día? Porque los padres dejan que sus hijos hagan lo que quieran, lo que les venga en gana. Ya no los regañan, ya no los corrigen, ya no los cuestionan, solamente los complacen, sus caprichos, sus deseos, los llevan donde quieran, los premian. Nunca le enseñan a trabajar para conseguir lo que quieren. Los hijos creen que los padres están obligados a darle todo lo que le venga en gana y nunca le enseñan a ganarse ni siquiera el plato de comida. Y por eso los hijos se vuelven rebeldes, desobedientes, groseros, altaneros. ¿Conocen algún pelado así? ¿Y sabe por qué se pierden? Porque tenemos padres complacientes que creen que a los hijos no hay que educarlos, enseñarlos. Y esos pelados son esa oveja descarriada, son esas cabras locas que están en la familia. El hijo mayor nunca desobedeció a sus padres. A ver, sus hijos, ¿hacen en casa lo que quieren o hacen lo que usted les manda? El hijo mayor era trabajador, se ganaba el plato de comida. A ver, sus hijos se ganan lo que comen o comen lo que quieren, le tiran la comida, se la botan, son regodiones, son groseros. Dice la Biblia, ¿por qué? ¿Por qué se pierde una oveja? Un hombre tenía 100, se le perdió una. Si Dios no quiere que se pierdan las ovejas, ¿cuál es el motivo de que las ovejas se pierden? La desobediencia, la grosería, que tenemos padres muy blandengues, que tenemos padres complacientes y que cumplen los caprichos de los hijos. Volvamos al versículo donde íbamos, versículo 11. El hijo menor, miren cómo era el hijo menor. Ya sabemos que el hijo mayor no se echó a perder porque era trabajador. Miren el hijo menor. El menor dijo a su padre, ¿Qué le dijo? dame la parte de la herencia que me corresponde. El papá se esforzó trabajando. El papá era el dueño de todo. Los hijos no hacían nada. El que trabajaba era el hermano mayor. Y este grandísimo sinvergüenza, flojo, perezoso, mal dormido, mal portado, malviviente, como usted quiera llamarlo, fue y le dijo al papá, yo creo que ya tengo que tomar decisiones. Me voy de mi casa. Deme la parte de mi herencia. ¿Por qué se echó a perder el hijo menor? Porque el papá le cumplió sus caprichos. Porque el papá hizo lo que él quiso. Porque el papá no le puso mano dura. Porque lo dejó hacer lo que quería. Escuchen, dame la parte de mi herencia. No, hijo, eso no es suyo, eso es mío. Yo lo trabajé, usted gánese sus cosas. No, miren lo que hizo el papá. Y el padre repartió sus bienes entre los dos. Entonces hoy día los hijos se echan a perder porque en casa ya no mandan los padres, porque en casa ya no hay autoridad, porque en casa ahora los padres hacen lo que los hijos quieren. No quiero dormir, me acuesto a la hora que quiera. No quiero comer, me pide una comida. Me quiero ir a la calle, me quiero ir a una fiesta, me quiero ir a una parranda, me quiero ir con mis amigos. A mí no me importa lo que usted diga, mi cuerpo es mío y yo me lo rajuño, me lo tatúo y me coloco lo que quiera, me visto de la manera que quiera. ¿Saben por qué se echan a perder los hijos, se pierden las ovejas hoy día? Porque en el hogar papá y mamá perdieron la autoridad. ¿Así o más claro? El día en que usted, papá y mamá, pierden la autoridad en la familia, ese mismo día sus hijos
hacen fiesta y hacen y viven como quieren. Dame la parte de mi herencia. El papá le dijo, sí, hijo, tome la parte de la herencia. Escuchen. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Se fue, se apartó a vivir la vida como quiso. Juntó lo que le quitó al papá de la mamá, dijo, esto es mío y me voy. ¿Por qué se pierden los hijos? Porque los padres le dan de todo. Porque los padres los complacen. Yo se los he dicho y se los repito. ¿Por qué usted ha crecido y se ha formado y ha sido un hombre de bien? Porque cuando usted era niño, su mamá le servía los frijoles, la tortilla y el arroz y usted se los comía. Porque cuando usted era niño no había soda, no había refresco y tomaba agüita. Porque se le colocaba la ropita que le colocaban, le dieran. Porque iba a estudiar con la misma ropita todo el tiempo. Cuando usted era niño, usted le costaba mucho las cosas, ni juguetes tenía y hoy día valora todo lo que tiene. ¿Por qué sus hijos no valoran lo que tienen hoy día? Porque los padres se vuelven complacientes, lo acuestan a dormir donde quieren, lo llevan a donde quieren, lo sacan a pasear cuando quieren, nunca los castigan, nunca los regañan, nunca les jalan la oreja, nunca los reprende, nunca les habla. En casa manda el hijo y punto. En casa se hace lo que diga el hijo y punto. Juntó sus bienes y se fue a vivir la vida como quiso. Se echó a perder esa oveja, se echó a perder ese hijo. Cuando el papá y la mamá no educan a los hijos y va y se los tiran a los abuelos para que los abuelos los eduquen, se echan a perder. Cuando el papá y la mamá nunca están en casa y educan a sus hijos, los hijos se echan a perder. Cuando los padres no asumen la responsabilidad y dejan que sus hijos se vayan pequeños y hagan lo que quieran, por eso se echan a perder. Juntó todos los bienes y dijo, por aquí que es más derecho, y se fue. ¿Y dónde cayó esa oveja? ¿Dónde cayó ese hijo? Escuchen. Ahí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Entonces el hijo fuera de la casa, lejos de la supervisión del papá, lejos del cuidado de su padre y de su madre. El hijo que hace lo que quiere malgasta y derrocha su fortuna, a saber, la salud, la vida, los trasnochos, los vicios y el pecado lo deterioran, lo dañan y lo destruyen. Y esto no se han dado cuenta ni los hijos ni los padres. ¿Ustedes creen que esos muchachitos y esos jovencitos que andan de fiesta en fiesta y que andan de tomadera en tomadera y que andan de trasnocho en trasnocho y parranda y darle a tu cuerpo alegría, Macarela, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena? Esos muchachitos que pasan a altas horas de la noche en el televisor pegados y no duermen y pasan toda la noche como día. ¿Ustedes creen que no van a pedirle su cuerpo algún día, no le va a pasar factura? ¿Ustedes creen que los hijos que hacen lo que quieran no van a recibir su castigo? Por eso tenemos niños, jóvenes y adolescentes enfermos y casi muertos por tanta tomadera de coca, por tanta comadera de hamburguesa, por tanto vicio que han tenido y por tanta libertad. Miren las consecuencias, niños enfermos, niños casi muriendo, niños en problemas, niños desordenados, niños perdidos como aquella oveja que el hombre no quería que se le perdiera ni una sola y se le perdió. ¿Por qué? Porque el papá se ausentó, porque el papá no estuvo presente y el hijo se apartó en la casa. Cuando el hijo es un desordenado y no sigue las instrucciones de su padre, se echa a perder. Cuando la hija es una desordenada y se aparta de su casa y se va a vivir como cabra loca, se echa a perder. El hijo mayor, trabajador y educado, no se echó a perder y tenía su herencia y tenía todo. Y aquel hijo se echó a perder. Malgastó todos sus bienes. Oigan, escuchen, ¿de qué manera vivía? Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. La plata no dura toda la vida. El dinero se acaba. La juventud se acaba. Los vicios malgastan, destruyen, hace que los hombres y los niños y las niñas se echen a perder, dañen su cuerpo, se enfermen, se les acaba todo, nada dura para siempre. Sobrevino una gran hambre. Escuchen con atención. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar.
No sabía hacer nada. Fue a buscar trabajo y ¿saben a dónde lo mandaron? Que lo envió a su campo a cuidar cerdos. A cuidar cerdos porque no sabía hacer nada. Tenía todo en su casa y lo perdió todo. Lo tiró todo por la ventana. Oigan. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie se las daba. El hijo cayó en el peor pecado que pudo haber. Se echó a perder. El hijo se perdió por culpa del papá complaciente y amoroso y cariñoso que le dio todo lo que tenía. De ahí para adelante, ya luego se le explicó la parábola donde él se levantó, se fue a la casa, el papá lo recuperó y el hermano mayor no se echó a perder. Usted verá si sus hijos se le pierden o las ovejitas que Dios les puso en su casa se le pierden. Sígalos complaciendo, sígale dando lo que quieren, sígale dando lo que le parecen, sígale complaciendo en todo lo que quieren y ustedes verán cómo sus hijos se pierden y cómo sus hijos se van por malos caminos. ¿Por qué se pierden las ovejas? Porque tenemos padres complacientes que le dan de todo. Mateo capítulo 7, versículo 13 y siguiente. ¿Por qué se pierden las ovejas? Oigan con atención cómo Mateo lo muestra a través de una puerta angosta y a través de una puerta ancha. Oigan con atención. Entren por la puerta angosta. Entren por la puerta angosta. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina. Y miren lo que dice. Y son muchos los que pasan por él. Muchos son los que entran por la puerta ancha, como el hijo pródigo. El hijo pródigo le dijo al papá, dame todos mis bienes, yo me lo merezco, es lo mío, pero no se había trabajado y sudado nada, no se había ganado nada, no había construido. No me importa, parta los bienes, deme lo mío. Y el papá dijo, tome sus bienes. Se fue y lo malgastó viviendo de forma disoluta, entró por la puerta ancha. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Terminó comiendo más agua con los changos. Toda persona que cree que la vida es para disfrutarla, que la vida es para bailarla, para gozarla, para hacer lo que quiera, vivir de manera disoluta, vivir de cualquier manera, se echa a perder. Toda persona que no entra por la puerta angosta, ¿cuál es la puerta angosta? La del hermano mayor, de sacrificios, de obediencia, de trabajo, de disciplina. Toda persona que entra por la puerta angosta se salva y va por buen camino. Dígame cómo es su vida y te diré si estás perdido o si vas por buen camino. ¿Tienes freno? ¿Eres disciplinado? ¿Te levantas temprano? Eres trabajador, eres honesto, eres honrado, eres educado, eres una persona que sabes ganarte tus cosas, entonces estás entrando por la puerta angosta. Eres una persona que busca los caminos de Dios, que va por donde Dios manda, que hace lo que a Dios le agrada, estás entrando por la puerta angosta. Eres una persona que sabe decirle que no a tus malas amistades, sabe decirle no a los vicios y al pecado. Estás entrando por la puerta angosta. Ahora, eres un libertino. Cada fin de semana es de rumba y de fiesta y de paseo. Cada fin de semana es para la tomadera, para la droga. Cada fin de semana es para la paseadera, para tirar la casa por la ventana. Eres una persona que llegas tarde a tu trabajo, no cumples con tus deberes, eres un desordenado, eres un indisciplinado, eres una persona que hace lo que te viene en gana. Estás entrando por la puerta ancha, donde muchos pasan, eso lo hacen mucho. ¿Y a qué lleva esa puerta? A la perdición. ¿Por qué las ovejas se pierden? Porque entran por la puerta ancha y no por la puerta angosta. Miren, el Evangelio de San Mateo,
capítulo 10, versículo 28, enseña que hay otra manera también de echarse a perder. Mateo capítulo 10, versículo 28. Jesús dice que hay dos tipos de personas. Unos que pueden matar el cuerpo con críticas, murmuraciones y no hacen más nada. Que no nos pueden extraviar ni echar a perder. Y hay otros que no solamente nos matan el cuerpo, sino que nuestra alma la lanzan al lugar de castigo. ¿Por qué se pierden las ovejas? Por las malas amistades que corrompen las buenas costumbres. Por las personas que nos hacemos de amigos y nos dañan y nos destruyen. Lo que se llaman malas influencias. Personas podridas y dañadas que nos contaminan y nos ensucian. ¿Por qué se pierden las ovejas? Porque los lobos las atacan, porque se distraen, porque se quedan comiendo y no escuchan la voz del pastor. Oigan con atención, Mateo capítulo 10, versículo 28. Paren la oreja, oído al tambor. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo. No le tengan miedo a aquel que le puede matar el cuerpo. Pero no el alma. Pero no le destruyen el alma. Que a usted lo critiquen, que hablen de usted, que le digan santurrón, beato, curita, porque se lo pasa en la iglesia. No se preocupe por eso. Si de Cristo hablaron, no van a hablar de usted, no van a hablar de mí. No le tengan miedo a aquel que le puede matar el cuerpo con una crítica, con una difamación, con una murmuración. Dice Jesucristo, les voy a enseñar quién es aquel que los puede echar a perder. ¿Quién es aquel que los puede descarrilar del camino de Dios? ¿Quién es aquella persona que los puede llevar a otro camino chueco y torcido? Oigan con atención. Teman más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. ¿A quién le debemos tener miedo? Al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. A todo aquel que nos puede llevar al infierno. Es decir, al que nos puede llevar a descarriar, al que nos puede llevar lejos del pastor, al que nos puede llevar a los vicios, al que nos puede enseñar cómo pecar. A ese hay que tenerle miedo. A aquella persona libertina que tenemos como amigo, que nos lleva al vicio, al pecado y a las cosas malas, a ese debemos tenerle miedo. A aquella persona que nos enseña a mentir, a aquel que nos enseña a robar, a aquel que nos enseña la droga o el alcohol, a aquel que nos enseña la prostitución, a aquel que nos enseña a agarrarnos lo ajeno, a aquel que nos enseña a criticar, a ese debemos tenerle miedo. Esa es la persona que nos puede hacer apartar del pastor. Esa es la persona que nos puede hacer descarrilar del camino de Dios. Aquel que los domingos lo invita a pasear para que usted no vaya a la misa. Aquel que no quiere que usted vaya al encuentro con Dios, ni al retiro, ni al taller. Aquel que le diga, ¿para qué se casa? Si eso no es necesario. ¿Para qué va a la misa? La misa es para los curas. ¿Qué hace usted en la iglesia dándose golpes de pecho? Aquel que se burla de usted por leer la Biblia, a ese hay que tenerle miedo. Porque ese te puede llevar al camino chueco, a la puerta ancha. A ese le puede arrojar su alma al infierno. Ese es el que le puede llevar al camino del hijo pródigo apartado del padre. Esa es la persona que lo puede llevar a usted a ser una oveja perdida, lejos del pastor. Yo quiero, para terminar, para no alargarnos mucho, tocar un poquito el Evangelio de San Juan, capítulo 10. San Juan capítulo 10, donde Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Miren, ¿cómo dice Jesucristo que las ovejas se pueden perder? ¿Cómo se pierde una oveja? ¿Cómo se aparta una oveja de Dios? Y vamos a hacer varias comparaciones para que ustedes se den cuenta las formas en cómo las ovejas se pierden. Escuchen con atención. Juan capítulo 10, versículo 3. Vamos a leerlo desde el 3 y siguiente. Oigan con atención. El cuidador le abre
y las ovejas escuchan su voz. El primer motivo por el cual una oveja se pierde es porque no escucha la voz. ¿Qué es lo que pasa cuando el cuidador abre? Las Las ovejas escuchan su voz. escuchan la voz del pastor. Sin perderlo, vamos a San Lucas capítulo 6, versículo 46. Estamos viendo por qué las ovejas se pierden. Dice la Biblia, cuando el cuidador le abre al pastor, las ovejas escuchan la voz. En el pueblo de Israel, todas las ovejas se metían en un solo corral. Y para usted identificar cada oveja era imposible. Pero las ovejas tenían un oído agudo. Y el pastor las silbaba, las llamaba, las invitaba. Y todas las ovejas de ese pastor iban donde él. Cuando el cuidador abría, el pastor gritaba y las ovejas venían. ¿Por qué una oveja se pierde? Lucas 6:46. Paren la oreja, oído al tambor. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? De nuevo, ¿por qué una oveja se pierde? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Porque las ovejas no quieren escuchar la voz del pastor. Porque las ovejas no quieren escuchar la voz de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, Dios hizo al hombre y a la mujer. Mateo 19:5, Génesis capítulo 2, versículo 22, Dios hizo a Adán y a Eva. Esa es la voz del pastor. Y cuando la gente no quiere escuchar la voz del pastor, dice, el hombre y la mujer los creó Dios, pero Dios también creó el hombre y el hombre se puede unir al hombre y la mujer se puede unir a la mujer. Y entonces tenemos a los hombres casándose y a las mujeres casándose, no quieren oír la voz de Dios. Por ejemplo, Dios dijo, no matarás, Éxodo capítulo 20. Y entonces hoy día las madres toman la decisión de interrumpir los embarazos porque los hombres lo han dicho. ¿Están escuchando la voz de Dios? No. Por eso se pierden las ovejas. La Biblia dice que venimos de Dios y la ciencia dice que venimos del mono. ¿Y qué hace la gente? Pues dice que viene de los monos y no de lo que dice la Biblia, que venimos de Dios. La Biblia dice que no hay que fornicar. Primera de Corintios 6:18. Y tenemos a los jóvenes viviendo como les da la gana, fornicando. La Biblia dice que no hay que vivir en adulterio, no hay que tener brujería. ¿Por qué se pierden las ovejas? ¿Por qué me llaman? Señor, Señor, ¿y no hacen lo que digo? Porque no queremos escuchar la voz de Dios. Para que una oveja no se pierda, necesita hacer lo que Dios manda. Miren cómo lo dice ahí mismo San Juan capítulo 14, versículo 15. Lo necesario y lo importante de escuchar la voz de Dios. Juan capítulo 14, versículo 15. Las ovejas cuando le abre el cuidador escuchan la voz del pastor. Y nosotros que somos cristianos escuchamos las voces del mundo, pero no las voces de Dios. Paren la oreja, oído al tambor. Juan 14, 15, oigan. Si ustedes me aman, si ustedes me aman, si ustedes quieren ser mis ovejas, guardarán mis mandamientos. La palabra que yo les doy, los mandamientos que yo les doy, hay que guardarlos. ¿Por qué las ovejas se pierden? Porque no quieren guardar los mandamientos, no quieren escuchar la voz de Dios. Volvamos a San Juan, donde estábamos leyendo 10, el versículo, el encargado les abre, versículo 3, y las ovejas escuchan su voz. ¿Por qué se pierden los hijos? Porque los padres no les hablan. ¿Por qué se pierden las hijas? Porque las madres se vuelven mudas y dejan que los hijos hagan lo que quieran. Porque si el papá habla, entonces el hijo le dice, ay mamá, otra vez con la misma cantaleta, otra vez con el mismo discurso, todo el tiempo lo mismo. Sí, es su hijo y tiene que decirle lo mismo porque su hijo es un sordo. ¿Por qué se pierden los hijos? Porque usted ha cerrado la boca y ya no le ha hablado más a sus hijos. Así o más claro. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Ay, es que mi hijo ve mi ejemplo. Ay, es que mi hijo se cría solo. Es que yo le doy mi ejemplo. El ejemplo no vale.
vale también palabras, que usted lo corrija, que usted le llame la atención. El padre amoroso del hijo pródigo lo dejó hacer lo que le diera la gana y mira dónde aterrizó. Igual que usted con su hijo. Luego, escuchen, ¿por qué se pierden las ovejas? El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas. De nuevo. Empieza a caminar delante de ellas. ¿Por qué se pierden las ovejas? Porque ya los pastores no quieren caminar delante de ellas. Porque ya los padres de familia no quieren saber dónde están sus hijos. Ya no quieren caminar delante de ellas, de sus hijos. El hijo hace lo que le viene en gana y ya los padres no quieren buscarlos. Que hagan lo que quiera, ya está grande, tiene 13 años y el hijo por allá vagabundeando y sinvergüenciando. ¿Por qué se pierden las ovejas? Por culpa de los pastores que en vez de caminar delante de ellas, las dejan que vayan y hagan lo que quieran. Cuando el pastor llamaba a las ovejas venían, le hacían caso, lo seguían. Hoy día los padres ya no quieren caminar con sus hijos, ya no quieren averiguar qué hacen sus hijos. El hijo le dice, no se meta en mi vida, y los padres le dicen, tranquilo, igual que los sacerdotes. ¿Por qué se pierden las ovejas? Por culpa de los sacerdotes que no quieren caminar delante de ellas. Dejan que hagan lo que quieran, dejan que vivan como quieran. No les llaman la atención, no los corrigen. Usted no ve que hay sacerdotes que hoy día ya no quieren hablar ni de pecado. Hay sacerdotes que ya no quieren hablar de lo malo, no quieren hablar ni del infierno. Hay curas que ya ni homilía quieren dar. Quieren hablar de temas que a la gente le agrade. Porque es que si yo le digo algo malo a la gente, se me va de la iglesia. Porque es que si yo corrijo algún pecado en la iglesia, se me va la gente. Y yo no quiero que se me vaya la gente. Y entonces, como no quieren caminar delante, como no quieren enseñarle a las ovejas hacen lo que quieren, lo que les parece, y los curas se quedan callados. Les predican lo que quieren. ¿Por qué se pierden las ovejas? Porque hacen falta pastores que caminen con ellas, que vayan con ellas, que miren lo malo, que confiesen a la gente, que sepan mal, que corrijan a la gente. Versículo 10. ¿Por qué se pierden las ovejas? Escuchen con atención. El ladrón solo viene a robar. Porque hay gente que son ladrones, que llegan a los rebaños a robar. Y destruir. Y llegan a destruir. Mientras que yo he venido para que tengan vida. Porque hay ladrones que se meten. ¿No se acuerdan del texto del Evangelio donde Jesús dijo, si el padre de familia supiera a qué hora se me va a venir, se va a meter el ladrón, estaría preparado? ¿Por qué se pierden las ovejas? ¿Por qué se pierden la familia? Porque los padres se quedan dormidos. ¿Se acuerdan de aquella parábola que Jesús dijo? El sembrador sembró buena semilla en el campo, y mientras que los trabajadores dormían, vino el enemigo y sembró la cizaña. Cuando creció el trigo, creció la cizaña, y los obreros dijeron, ¿y cuándo creció la cizaña si usted sembró buena semilla? El enemigo mío sembró eso. ¿Quiere que la arranquemos? No. ¿Por qué se pierden las ovejas? Porque hay ladrones del alma. Porque hay personas malas que se meten en las ovejas, se meten en los rebaños, se meten en la familia y los padres no los ahuyentan, no están despiertos. Usted sabe qué su hijo tiene en el teléfono. Usted sabe qué su hijo ve en la computadora. Usted sabe con quién su hijo se comunica. Usted sabe quiénes son los amigos de su hijo. Usted sabe con quién su hijo sale. ¿O usted deja que los ladrones del alma se metan y arremetan en contra de sus hijos y de su familia? Por los padres haberse quedado dormidos, llegan los ladrones del alma y arremeten en contra de los hijos y hacen fiesta, los pierden, los tuercen, los dispersan y se los cargan, se los llevan. Siga el versículo 11, oigan. Yo soy el buen pastor. Jesús dice, al buen pastor no se le pierden las ovejas. Yo soy el buen pastor. Y miren lo que viene.
El buen pastor da su vida por las ovejas. Una vez más, el buen pastor. Da su vida por las ovejas. Aquí le habla a los padres y a las madres. Qué bueno es que usted tenga un hijo. Hay muchas personas que no han podido tener hijos y desean tener hijos. Pero no solamente es haberlos tenido y traído al mundo. Los padres deben dar la vida por sus hijos. ¿Y qué es dar la vida? No solamente que coman, no solamente que se vistan, no solamente que tengan la medicina y el estudio. Dar la vida por sus hijos es preocuparse para que ellos no se echen a perder. Dar la vida por sus hijos es desgastarse para que sus hijos tomen el buen camino. Dar la vida por sus hijos es vigilarlos, observarlos. Que yo no soy ningún policía, que yo no soy ningún agente especial. ¿Y entonces para qué tuvo hijos? El buen padre da la vida por sus hijos. Usted nunca puede decir, yo no sé dónde estará mi hijo. Usted nunca puede decir, mi hijo, ¿dónde andará? Usted nunca puede decir, ¿a qué lugar se habrá ido mi hija? ¿Dónde estará? Si usted es un buen padre y una buena madre, un buen pastor, debe desgastarse y dar la vida por sus hijos, preocuparse por ellos, saber con quién anda, dónde está, a dónde fue, a qué hora llegó, a dónde se dirige, quiénes son sus amigos. Si usted es buen padre, debe dar la vida por sus hijos. Pero dice la Biblia, ¿por qué se pierden las ovejas? Oigan. No así el asalariado. Porque tenemos padres y madres asalariados. ¿Y quiénes son esos? Que no es el pastor ni las ovejas son suyas. Que no le importa el rebaño, que no le importa la familia, que dejan que así como el padre amoroso, que su hijo tome la decisión que tome, que es libre de hacer lo que le venga en gana. Es su vida, es su futuro, es su decisión. Oigan. Cuando ve venir el lobo. El lobo es el que va a dispersar las ovejas, va a hacer que se pierdan. Cuando ve que viene el lobo, huye abandonando las ovejas. Abandona las ovejas, deja el rebaño y no les importa. Oigan. Y el lobo las agarra y las dispersa. No dice que se las come. No dice que las muerde ni las hiere. Dice el Evangelio de hoy. Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, no dice que el lobo se la comió. Si el lobo la dispersa, se extravía, deja las 99 y la busca. El asalariado, cuando ve que el lobo viene, las dispersa, las deja y se va. ¿Por qué? Versículo 11. 11. Sí. Yo soy el buen pastor. Versículo 13. 11. El 11. De nuevo, no. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Por qué el lobo dispersa las ovejas? Porque hacen falta hoy día sacerdotes también que den la vida por el rebaño. Yo soy el buen pastor. ¿Y qué hace el buen pastor? Da la vida por sus ovejas. Oigan lo que viene para los sacerdotes ahora. No así el asalariado. El asalariado. Que no es el pastor ni las ovejas son suyas. Que no les importa el rebaño. Cuando ve venir al lobo, huye abandonando las ovejas y el lobo las agarra y las dispersa. También tenemos en la iglesia sacerdotes asalariados que dejan los rebaños solos y cuando llegan los protestantes no les importa. Y llegan los falsos pastores, se lanzan contra el rebaño, se llevan a los católicos de protestantes. Los católicos se vuelven protestantes y dicen cada quien hace lo que quiere, que cada quien en libertad. Y miren lo que viene, sacerdote, oiga. A él, Al asalariado, obispo, monja religiosa. solo le interesa ¿Qué? su salario. El pago. A mí me importa el estipendio,
A mí me importa que me paguen por la misa, a mí me importa que me paguen por el sacramento, me importa ese salario. Y muchas ovejas en la Iglesia Católica se están perdiendo. Y hoy el Evangelio dice, si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, debe buscarla. Si una oveja de su rebaño, de su iglesia, se pasó a la secta protestante, usted tiene que ir a buscarla, padrecito. Usted no puede dejarla sola. Usted tiene que aclararle. ¡No quiero! Entonces dice la Biblia que no me he convertido en un buen pastor, sino en un asalariado. A él, de nuevo. A él solo le interesa su salario y no le importan nada las ovejas. Y tenemos asalariados en la iglesia, que las ovejas se le han perdido, que se le han extraviado los rebaños y no quieren buscarla. Esta palabra de hoy nos enseña que Dios no quiere que sus ovejas se pierdan. Si Dios no quiere que sus hijos se pierdan y usted tiene una responsabilidad, tampoco Dios quiere que los fieles de una iglesia se pierdan y los curas tenemos responsabilidad. Vamos a ver si nos ponemos las pilas y empezamos a trabajar. Que la palabra de Dios habite